Tenemos la suerte de contar de nuevo en Radio Sefarad con María Jamardo. Bienvenida, María. ¿Qué tal? Muy bien hallados. Sabemos que estás muy ocupada, que nos has reservado un huequito. María, como saben muchos de ustedes, es la jefa de tribunales en el diario El Debate, además de colaborar en muchos otros medios de comunicación. Esos medios de comunicación, María, a los que a veces tenemos que señalar si tratamos el asunto de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Bueno, yo creo que hay que hacer muchísima autocrítica como medios de comunicación occidentales en general, no solo los españoles, que efectivamente es donde yo colaboro y trabajo habitualmente, pero en general a los medios de comunicación occidentales creo que hay que hacerles una llamada de atención y que los periodistas deberíamos ser algo más rigurosos y exigentes con las informaciones que manejamos. Creo que la guerra de Gaza se ha polarizado hacia uno solo de los relatos y que esto es muy peligroso porque efectivamente en un conflicto como el que se está viviendo ahora mismo en la franja y sobre todo desde el pogromo que se sufrió en octubre de hace 3 años al hilo de ese ataque de Hamas, se han vertido muchas medias verdades, por no decir bulos y fake news, y creo que los medios de comunicación occidentales han contribuido en divulgar y en la propaganda de ese relato interesado de los terroristas sin contrastar, sin querer enseñar la verdad de todo lo que está sucediendo, que es a veces cruda, es a veces incómoda, pero que nuestra obligación es informar de manera objetiva, no sesgada. Tú eres un ejemplo de esos periodistas que buscan ofrecer la verdad con datos. Muchos de nuestros oyentes se preguntan dónde obtienes tus fuentes de información y por qué otros periodistas no beben de esas fuentes. Bueno, lo primero, bueno, mis fuentes me las reservo como periodista, Claro. pero sí que es cierto que quiero decir que cualquiera de las personas que estuviera interesada en conocer realmente qué es lo que pasa en Gaza y cuál es el conflicto histórico que se acarrea desde las reivindicaciones perversas, en algunos casos, de un grupo terrorista como Hamas, después también Hezbollah, porque sabemos que el conflicto ha escalado también desde el Líbano y que se ha incrementado esa presión, ¿no?, internacional sobre Israel, precisamente por el poder que han adquirido y por el predicamento que han adquirido y por la facilidad de la propaganda que han adquirido estos grupos terroristas de la mano de formaciones de extrema izquierda, occidentales a lo largo del tiempo, sin que nadie se haya cuestionado qué es realmente lo que está pasando. Las fuentes están al alcance de todo el mundo. Lo que no puede ser es que demos por buenas como fuentes oficiales por ejemplo, autoridad sanitaria palestina, sabiendo que la autoridad sanitaria palestina la controla una facción terrorista como es Hamas. No podemos dar por buenos los datos de la UNRWA cuando sabemos que hay muchísimos profesores de la UNRWA que han estado vinculados a la custodia de rehenes, por ejemplo, israelíes secuestrados o que han contribuido desde sus posiciones y con sus sueldos a mantener una estructura terrorista que se vale de instituciones o de instalaciones civiles como pueden ser hospitales o como pueden ser colegios o como pueden ser guarderías para soterrar su armamento militar. No podemos obviar todo eso si queremos contar las cosas tal y como son. No podemos obviar que quienes están condenando a ser masacrados a la población civil, a las mujeres, a los niños, a los hombres palestinos, son precisamente los líderes terroristas que capitalizan esas víctimas para conseguir una compasión de una parte de Occidente que sigue financiando una causa que, a pesar de haber recibido miles de millones de euros y de dólares a lo largo del tiempo, no ha mejorado la vida de los civiles palestinos en todos estos años. Hay que preguntarse dónde ha ido ese dinero, en qué bolsillos ha acabado y por qué los líderes, por ejemplo, de la autoridad palestina o algunas otras facciones como Fatah viven a cuerpo de rey en Emiratos o en otro tipo de regímenes religiosos musulmanes y no están preocupados por arreglar la situación
in situ para su pueblo, ¿no? Todo este tipo de preguntas son complicadas y ser un periodista con una voz discordante es complicado y no todo el mundo está dispuesto a ser señalado como un genocida, como un defensor de genocidas, como un sionista, como un, bueno, pues todos los calificativos que acompañan a aquellos que tratamos de poner el otro foco, que tratamos de girar la cámara y que tratamos de hacernos preguntas de por qué la situación está donde está y ha llegado donde ha llegado. Otra de esas preguntas podría ser por qué Occidente ha comprado esa narrativa, por qué ha hecho suya en muchas ocasiones la causa palestina, ¿no? Bueno, yo creo que Palestina o los grupos terroristas que se han servido de la causa palestina para conseguir sus objetivos, que no dejan de ser objetivos económicos muy rentables, e insisto en esto porque al final casi todos los conflictos, salvo aquellos que son muy marcadamente identitarios o territoriales, tienen que ver con un componente económico importante, con una capacidad de negocio importante, a lo largo del tiempo han sido capaces de inocular efectivamente una versión de las cosas que no se corresponde con la realidad. Yo creo que no se puede dar crédito por sistema a ningún grupo terrorista de ninguna ideología, de ninguna facción, bien tenga una finalidad religiosa, bien tenga una finalidad territorial, bien tenga una finalidad identitaria, sea cual sea el leitmotiv que hay debajo de un grupo terrorista, solo por el hecho de querer imponer su versión de los hechos, sus reivindicaciones por la vía violenta, por la fuerza, deslegitima cualquier tipo de reivindicación, por muy legítima que ésta fuese en origen. Creo que efectivamente hay que mirar más allá de mirar a Israel a por qué en Occidente hemos comprado ese relato sabiendo que hay muchos países musulmanes limítrofes que no quieren saber nada de los gazatíes, que no quieren saber nada de la causa palestina, que han levantado un muro como por ejemplo Egipto para evitar que entren personas indeseadas o por ejemplo Jordania, preguntarnos por qué su monarca, cuya mujer es de origen palestino, es de origen gazatí, ha cerrado los ojos también a esa realidad. Yo creo que la máxima responsabilidad en este tema la tienen muchos de los países a los que le han dado la espalda efectivamente a los palestinos y que no han querido saber absolutamente nada de lo que estaba pasando a escasos metros. La presión que se ejerce sobre Israel creo que tiene más que ver con un papel geoestratégico de Israel, con su papel de equilibrio en el mundo y de garantía de la libertad en un mundo occidental que está en riesgo y de la barrera de contención que ejerce en muchas ocasiones, de la que creo que en Occidente disfrutamos siendo muy injustos con el papel que les ha tocado vivir a los israelíes históricamente, porque buena parte de lo que ellos hacen nos beneficia indirectamente a nosotros, incluso a aquellos que enarbolan luego las banderas del Free Palestine y que cantan este mantra absurdo de From the River to the Sea, que no llama a otra cosa que al genocidio que ellos critican que están sufriendo. Te vemos en muchos medios de comunicación planteando esas ideas que compartes ahora con nosotros, también en redes. Te ha llamado especialmente la atención ese reportaje, esa denuncia que han hecho desde el medio de comunicación alemán Bild, hablando, destapando, ¿no? Las mentiras de la propaganda palestina, pro-palestina, o de Hamas. María, también ha habido casos de antisemitismo en España y, por supuesto, esta semana hemos tenido que ver las imágenes terribles de Eviatar David y de Barsalski. ¿Qué opinas de estas tres cosas que te lanzo así? Perdóname. Pum, pum. Sí, son muchas cosas. Quizás la última, que quizás ha sido la más impactante y la más indignante, es de verdad incomprensible que tantos años después del Holocausto asistamos a que el mismo pueblo que sufrió esa masacre de la que hoy Europa y el mundo occidental se avergüenza, rechaza, condena y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, repudia y no permitiría nunca más, realmente la está permitiendo en piel de esos descendientes de los que sufrieron el Holocausto, en un holocausto que quizás no es tan masivo, tan visiblemente atroz, pero que está subyacente y que además somete a la población israelí a una serie de condiciones de vida muy difíciles en muchas ocasiones. La mayoría de los amigos israelíes con los que yo suelo hablar
tienen interiorizado y normalizado el uso de los refugios, ¿no? Antiataques, efectivamente han desarrollado un sistema avanzadísimo como es esa cúpula de hierro, ¿no? Pero no deja de ser una forma de vivir un tanto, bueno, pues condicionada, efectivamente, por unos ataques y unas amenazas que no han dejado, que no han cesado en todo el tiempo que llevamos. Es curioso que alguien que tiene la sensibilidad para reclamar, como no podemos hacer de otra manera, justicia y dignidad para el pueblo palestino que está sometido a la tiranía, efectivamente, de un grupo terrorista que no les deja prosperar, que no les deja salir adelante y que los utiliza como escudos humanos, no tenga la sensibilidad para pedir la liberación de esos rehenes y entender que Israel no está dispuesto a negociar si esa no es una de las condiciones sobre la mesa. Yo creo que obviamente vende muchísimo la tragedia, que esa imagen impactante de Time en la que veíamos a mujeres y a hombres agolpados con una especie como de palanganas o de bueno, pues recipientes para intentar solicitar comida, cuando se ve el off the record, que es lo que yo digo, girar la cámara a ver qué es lo que pasa del otro lado y ves al fotoperiodista que lo tiene perfectamente preparado, que él está allí, que están esperando ayuda y que además la ayuda que llega, hay buena parte de las facciones más extremas de Gaza que las están utilizando para venderlas y sacar negocio y sacar tajada, pues evidentemente eso te indigna casi todavía más que la imagen en sí misma. Yo creo que comprar imágenes así tan gratuitamente para vender tragedias que no son reales o que se están maquillando o que se están politizando y utilizando para el beneficio económico de algunos, debería ser lo primero que se denunciase. Y por supuesto, claro que los israelíes son los primeros que están de acuerdo en que los gazatíes y los palestinos, la población civil, no tiene la culpa del conflicto, de lo que está pasando, pero es evidente que ellos han propuesto algunas soluciones sobre la mesa que no han querido ser escuchadas, ni negociadas, ni pactadas, y en una negociación tiene que haber cesiones por ambas partes, y la primera, por supuesto, es la liberación del resto de los rehenes a los que ya vemos qué trato o qué maltrato están dando los terroristas. María, ¿te gustaría añadir algo más antes de despedirnos? Bueno, pues me gustaría pedir un poquito más de altura de miras. Me gustaría que también se hablase de otros conflictos de que por razones religiosas o por razones territoriales se están dando en el mundo. Están masacrando a millones de cristianos todos los días en distintos conflictos a lo largo y ancho del globo terráqueo, y aquí no hay ningún interés, ninguna información, ninguna visión sobre ese asunto, con lo cual a mí por lo menos me lleva a sospechar el por qué solo se da foco al asunto de la causa palestina con tanta intensidad, con tanta fuerza y con tan poco espíritu crítico por parte de sociedades, insisto, que tenemos mucho más en común de lo que creemos con los israelíes, que tenemos una raíz probablemente del humanismo cristiano que nace de las mismas fuentes y bebe de las mismas fuentes, y que desde luego es que uno no puede permanecer silenciado o equidistante cuando alguien invade tu casa, cuando alguien mata a tu mujer y a tus hijos o los secuestra delante de tus narices, cuando acuchilla o remata en el suelo a algunos de los rehenes de aquel octubre fatídico. No entiendo qué es lo que nos ha pasado como sociedad. Creo que deberíamos reflexionar mucho para que eso no nos mueva nada y seamos capaces de comprar únicamente la otra versión del relato, una versión que, insisto, habría que hacerse mirar y que habría que revisar muy mucho dónde ha ido toda esa ayuda humanitaria que ha recibido Gaza, quién la ha gestionado o no, quién se ha enriquecido con ella y por qué la población sigue absolutamente hundida en la miseria, viviendo en muchas ocasiones de las ayudas, de la generosidad y de la humanidad de los israelíes, que incluso permiten entrar a muchos palestinos a trabajar, o permitían antes de la escalada a muchos palestinos a trabajar dentro de sus fronteras o a recibir ayuda sanitaria. Yo creo que a lo mejor la historia no es tal y como nos la han contado, y creo que a lo mejor con el tiempo alguien
alguna vez nos pedirá explicaciones de cómo esta sociedad ha podido estar tan ciega o tan tuerta a un lado de las cosas. Pues muchísimas gracias, María, por tu análisis y por dedicarnos ese tiempo aquí en Radio Sefarat. Te esperamos siempre aquí. Gracias. Cuando queráis, un abrazo enorme.